Mucho gusto de saludarlos. Buenas noches, licenciada. Un gusto, Ligda. Gracias, gusto. Buenas noches. Gracias, como ustedes sabrán, esta semana nosotros del grupo 1 estamos en Zoom y la siguiente semana vamos a estar en la facultad porque tenemos presenciales. No sé si ustedes ya tienen el calendario de exámenes, pero a mí me dijeron que comienza a partir del 15. Entonces todavía nos quedan unas 4 clases para terminar el programa y hoy precisamente vamos a comenzar ya la última carrerita para terminar el programa y estar listos para nuestro examen final. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si no, pues continuamos con nuestros temas. ¿No? Si no tienen ninguna duda, entonces vamos a... Licenciada, perdón, para el final solo va a entrar lo que vamos a ver ahora. No, para el final va a entrar todo. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ligda, perdone, ¿eso incluye todas las leyes? No, las leyes no, solo la parte teórica. O mejor solo la ley, Ligda. No, fíjese que no. Ya está basado para hacerlo de teoría. Las leyes solamente entran en el segundo parcial. Gracias, Ligda. No tenga pena. Pero, o sea que de leyes no va a venir nada, Ligda. No va a venir nada. Teórico. No va a venir nada. Solo teórico del punto número 1 al 9, creo que es. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no es así, entonces vamos. Las notas, Ligda. Las notas todavía estoy calificando y hoy fue el examen extemporáneo. Como considerarán, son 351 exámenes con ustedes, por 2 son casi 700 y la otra clase igual. No les puedo decir porque todavía estoy terminando la parte teórica y tengo que comenzar la parte práctica. Entonces yo calculo que la semana entrante ya van a estar las notas. Bueno, entonces vamos a continuar. No tenga pena, Nancy, vamos a continuar con nuestro tema. Y si ustedes se recuerdan, nosotros nos quedamos comenzamos a ver lo que era el gasto público y nos quedamos en la clasificación de gasto público. Y aquí yo les volvería a repetir que cuanto autor hay, analiza lo que es la clasificación del gasto público, pero nosotros vamos a estudiar la generalidad y vamos a comenzar hablando del criterio administrativo. Siguiendo este criterio administrativo, los gastos públicos se agrupan según los órganos que realizan las erogaciones y las funciones que tienen. A esas erogaciones se destinan basándose en la estructura administrativa del Estado y en la regulación legal de su accionar. Entonces, sí es muy importante que ustedes tomen en cuenta que cuando se analiza el criterio administrativo, nosotros nos estamos basando en la estructura administrativa del Estado y, lógicamente, en las leyes que contienen ese accionar. De esa cuenta es que el criterio administrativo lo agrupa siguiendo los órganos que realizan las erogaciones y sus funciones. Este criterio administrativo, como ya les dije, responde a la estructura del Estado. Por ejemplo, instituciones, ministerios, organismos descentralizados, autónomos o gobiernos locales. El otro criterio que nosotros tenemos es el criterio funcional. Este criterio funcional es conocido con algunos autores como criterio sectorial. Este criterio sectorial o funcional nos permite tener una visión más completa y más amplia que la que nos otorga el criterio administrativo, agrupando los gastos a realizar por sectores. Y cuando nosotros agrupamos por sectores, tenemos que pensar que hay un sector de salud, hay un sector de educación, hay un sector de defensa, hay un sector de vivienda y hay un sector de agricultura, entre otros. Pero también tenemos que
hay otro criterio y el otro criterio es el económico. Desde este punto de vista, lo que tenemos que establecer es la diferenciación entre dos tipos de gastos. ¿Y cuáles son esos tipos de gastos? Son gastos de funcionamiento o gastos operativos y gastos de capital o gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento o gastos operativos son los pagos que el ente público debe de realizar en forma indispensable, en forma necesaria, en forma más que obligada para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general. Redistribuyen bienes de consumo o prestación de servicios. ¿Cuáles son los gastos de consumo? Miremos que entre los gastos de consumo está la conservación y reparación de edificios, está la renovación de bienes inmuebles, están los retributivos de servicios como son sueldos, salarios, dietas, honorarios de funcionarios y empleados, que hoy por hoy es muy alto el gasto dentro del presupuesto público, casi hay prácticamente un 85% del presupuesto que se destina al pago de sueldos y salarios. En algunos casos, digamos, en algunos casos que no se previó, muy necesarios, porque los hospitales están sobresaturados y ahí realmente no se pensó en contratar más médicos, pero sí se contrató en otros ministerios en donde tal vez hacen la mitad. Considerando nosotros que la salud para mí es lo más preciado que puede el ser humano. Si tiene salud, puede lógicamente tener educación, puede tener distracción, pero la salud es importantísima. Y ustedes pueden ver que nosotros tenemos los mismos hospitales de hace 60 años, pues. O sea, y cuando se crea un hospital, se crea el de Chimaltenango, con todas las deficiencias que ustedes ya conocen y con todos los problemas que ya conocen. Los gastos de capital o gastos de inversión son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público. Redistribuyen capital, contribuyen a aumentar el capital también, y pueden ser pagos por adquisición de bienes de producción tales como maquinaria, equipos e inversiones en obras públicas de infraestructura, presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras y puentes. Tan es así que realmente nuestros gastos de inversión son muy pocos y hoy lo tenemos claro. Un puente que tiene más de 60 años, que por la irresponsabilidad de un conductor de un vehículo pesado, pasó meneando las estructuras y lo tienen que tirar. ¿Por qué? Porque si no lo tiran, pone en peligro a todas las personas que en vehículo o que a pie pasan por ahí. Y desen cuenta que nuestros gastos de inversión son limitados, pero en este caso lo que se da es la necesidad de botar el puente y construir uno para sobreproteger la vida de los vecinos de la ciudad capital. Dicen que en octubre va a estar ya el puente construido. Luego tenemos inversiones destinadas a la industria como la siderurgia, la petroquímica y la fabricación de equipo pesado. Que nosotros realmente no fabricamos equipo pesado. Tampoco tenemos inversiones destinadas a la industria. ¿Por qué razón? Porque nuestro presupuesto en un 85% sirve para pagar sueldos y salarios y solo un 15% que está destinado a los gastos de capital o inversión. También tenemos otra clasificación de los gastos públicos que tienen que ver con el criterio económico. Y aquí hay gastos de servicio o gastos de transferencia. La diferencia que hay entre uno y otro es que los gastos de servicio tienen alguna contrapartida. Eso quiere decir que por esos gastos se da algo a cambio. En cambio, los gastos de transferencias significan sin contrapartida. En los gastos de servicio se cambia en dinero del gasto por un servicio prestado o por una cosa comprada.
Mientras que los gastos de transferencia, donde no hay contrapartida, en estos gastos no existe ningún contravalor alguno. El propósito es exclusivamente promocional o retributivo. Atendiendo otra clasificación, pero la clasificación clásica es la que divide los gastos públicos en ordinarios y en extraordinarios. Y tal vez esa es la clasificación que nosotros más conocemos dentro del ámbito del Estado. Esta clasificación es la que divide los gastos en ordinarios y extraordinarios. Esta clasificación se basa o está apoyada fundamentalmente en la regularidad de los mismos. O sea, lógicamente son regulares los ordinarios porque van a aparecer en todos los ejercicios fiscales, mientras que los extraordinarios, como su palabra lo dice, van a darse cuando hay una situación excepcional. Los gastos ordinarios son aquellos que se realizan todos los años, que son indispensables, que son ineludibles, que son importantes para el funcionamiento del Estado y que como consecuencia son esenciales para la subsistencia del Estado. Ejemplo, sueldos, conservaciones de inmuebles, servicios de deuda pública, retiros y pensiones, entre otras. Los gastos extraordinarios, lógicamente a contrario sensu, no se van a dar todos los años, sino que se van a dar en situaciones o por necesidades imprevistas, eventuales, excepcionales, que no son repetidas con regularidad, pero que sí están destinados a satisfacer los gastos públicos. Esto tienen los que están relacionados con obras públicas, adquisición de inmuebles y adquisición de medicamentos. El gasto público tenemos que considerar que es una herramienta de política fiscal. El gasto público usado adecuadamente es un importante y vital instrumento de manejo económico. Por eso es que nosotros ya debemos de expulsar de nuestro pensamiento y de nuestras acciones la corrupción, porque la corrupción no permite darle el gasto adecuado al gasto público. Y eso, lógicamente, le tiene muchos problemas y muchas consecuencias para el Estado. El gasto público usado adecuadamente es importante y es un vital instrumento de manejo económico. Al contrario, usado inadecuadamente, sin conocimiento, sin control y abusivamente, puede causar muchos perjuicios. Y aquí vamos a dar una conclusión y el autor peruano Domingo García Belunde llega a la siguiente conclusión. Él dice, porque es un especialista en gasto público y tiene un libro muy importante. Él dice, el gasto debe de ser realizado por una entidad pública, debe tener sustento legal. Eso quiere decir que el gasto debe de estar apoyado en las leyes. Y también nos da un concepto de lo que es gasto público. Él dice que el gasto público consiste en una erogación de una suma de dinero que tiene como fin la utilidad pública. Ciclos del gasto público, o sea, serían como los pasos del gasto público. En primer lugar, tiene que haber una planeación. Nada que hace el Estado puede realizarlo ya sin planeación, porque el Estado ha crecido mucho, porque el Estado se ha convertido en un monstruo. Entonces, lógicamente, tiene que haber una planeación que permita elaborar planes de desarrollo y programas, o sea, planificar una ruta de utilización del gasto público. Luego está el ciclo de la programación. Se debe de programar. Y esta programación se refiere a la concertación de estructuras programáticas y planes operativos anuales. Esto con un objeto fundamental. Y el objeto fundamental es aprovechar de manera consistente los recursos del Estado. El presupuesto debe de estimarse con qué ingresos y egresos se va a planificar el gasto público. Y aquí deben de incluirse a asignaciones referenciadas.
El cuarto ciclo es el ejercicio. ¿Qué significa el ejercicio del gasto público? Lo que significa es calendarización de recursos, de reglas, de sistemas, de adecuación para tener un ejercicio bueno del gasto público. ¿Por qué? Porque el ejercicio bueno, adecuado del gasto público, ¿qué es lo que va a significar? Lo que va a significar es una utilización ordenada de los recursos del Estado. Luego, el seguimiento. Recuerden ustedes que cada una de las instituciones del Estado regularmente goza con sus departamentos, direcciones de auditoría, que lógicamente le debe de dar seguimiento al gasto público. Y ese seguimiento muchas veces está constituido con informes trimestrales de auditoría. Si son informes trimestrales y el mes tiene y el año tiene 12 meses, deberíamos de pensar que van a haber 4 informes trimestrales, que nos va a permitir conocer adecuadamente cómo se está llevando a cabo el gasto público. Como les repito, con el objetivo fundamental de poder aprovechar la mayoría de gasto y satisfacer adecuadamente las necesidades de la población. Luego hay que evaluar el gasto público. Hay que evaluarlo en una cuenta pública y con informes de gestión. Dentro del tema del gasto público está el tema de la inversión social, que no me dejarán mentir, que ha sido un tema demasiado discutido en Guatemala, que tiene sus pros y que tiene sus contras, pero debe buscar fundamentalmente que la inversión social, los recursos se destinen de una manera adecuada. ¿Por qué razón? Porque la inversión social la tenemos que considerar nosotros como los recursos que el Estado tiene destinados para la ejecución de programas de ayuda de extrema pobreza en cada territorio focalizado. En cada uno de estos territorios se ofrece a las personas oportunidades para que esas oportunidades actúan como factores protectores de los riesgos que están asociados a la pobreza según sean las diferentes etapas de vida. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Que la ejecución social es importantísima porque el riesgo de la pobreza es la muerte. O sea, nosotros tenemos focalizados en Guatemala cuáles son los lugares. En Chiquimula hay varios departamentos que nos ofrecen pobreza extrema y la pobreza extrema o se atiende o implica la muerte. Por eso duele un poco cuando uno mira que los dineros que deberían de ser aprovechados en estas personas en donde hay pobreza extrema y se ha focalizado, sean utilizados de mala manera, porque con lo que se está jugando es con la vida de las personas. La definición más general que se puede dar de inversión social es la que nos da Macé, y él dice que es mediante el mismo tiene lugar el cambio de la satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. O sea, ¿cuál es la satisfacción inmediata? Aquí la satisfacción inmediata es que lógicamente desaparezca la pobreza y que le permita a los ciudadanos vivir digamos, que tengan la esperanza de vida. Hay otros autores que también la definen y especifican más. Por ejemplo, está Levy y Sarnat. Para ellos dicen que inversión social es una vinculación de recursos líquidos actuales para obtener un flujo de beneficios en el futuro. Llegando a la conclusión que la inversión social constituye el modelo sistemático, es un sistema de las actuaciones del Estado,
que se elaboran anticipadamente para dirigirlas y encauzarlas a programas y a proyectos de obra pública, que también es considerado como un rublo para el desarrollo social del país. Por eso les digo, aquí estamos hablando en el desarrollo del país, estamos hablando en la erradicación de la pobreza, en territorios focalizados, estamos pensando en poder desarrollar el país. Por eso, cuando uno mira que este dinero no es utilizado de la manera adecuada, duele porque hay gente que se está muriendo. Asimismo, como el que elaboran los técnicos y administradores públicos para ordenar la previsión social y ejecución de sus respectivos obras y servicios. Aquí es bien importante saber que la inversión social, su campo de actividades se encuentra comprendido de muchos aspectos y en primer lugar está la salud y la nutrición. ¿Por qué? Porque la salud y la nutrición son indicadores de mortalidad. Sin salud no se puede hacer nada ni se puede lograr nada. Cuando ya tenemos salud, podemos pensar en educación. Miren cómo creen ustedes que un niño en pobreza extrema con una gran anemia pueda ser un buen alumno. O sea, si tiene deficiencia en su cuerpo, ¿qué podrá aprender? Por eso entonces es que le damos mucha importancia a la salud y a la nutrición para reducir los indicadores de la mortalidad. Luego tenemos que mejorar nuestra infraestructura social. O sea, tenemos que ver cómo las personas viven en mejores condiciones, cómo en condiciones que no les afecten ni el agua ni la lluvia. También debemos de pensar en actividades que protejan y promuevan el medio ambiente. El niño y la niña es porque no le pusimos atención al medio ambiente, no cuidamos el medio ambiente, botamos los árboles, no le pusimos importancia. Y ahora estamos viviendo. ¿Por qué? Porque las lluvias, si ustedes miran las noticias, están siendo extremas. Tenemos un año que no llueve nada y otro que llueve excesivamente. Y eso nos causa problemas. El año que no llueve, no tenemos nada sembrado, no hay maíz, no hay frijol porque no llovió. Pero el tiempo que llueve mucho, llueve tanto que se pudren las siembras. Y lógicamente, entonces tenemos que nosotros proteger y promover el medio ambiente. Y luego tenemos las condiciones económicas sociales para los sectores de la pobreza. Imagínense ustedes cuánto se ha hablado aquí de inversión social, cuánto se habló de la bolsa solidaria, y solo les pongo el ejemplo. ¿Cuántas bolsas solidarias llegaron a manos de gente que no necesitaba? Yo creo que el día que entendamos que hay gente más pobre que nosotros y con más necesidades que nosotros, ese día no vamos a tomar lo que no les pertenece. Yo vi gente que no tenían necesidad de las bolsas solidarias, las llegaron a pedir y de ahí las estaban vendiendo. Entonces nunca llegaron a donde tenían que llegar, nunca llegaron a mejorar condiciones económico-sociales en los sectores de pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos saboteando a los de la sociedad. Tenemos que tener conciencia social nosotros. El que no necesita porque tiene una mejor condición lo tiene que valorar y dejar a las personas que de verdad tienen esa necesidad. Luego, ¿cuáles son los objetivos del gasto público? Los objetivos del gasto público es contribuir a la estabilidad macroeconómica, elevar el impacto del gasto social y de fomento a la productividad y al empleo. La inversión social tiene varias divisiones. Vamos a ver la primera, que es la inversión social directa. Estos son aquellos gastos que están destinados a la producción por cuenta propia de bienes de capital y que comprenden instalaciones, edificaciones y construcciones.
También comprende equipos que sirven para producir bienes y servicios, tomando en cuenta que estos equipos están sujetos a la depreciación anual que está incluida en el impuesto sobre la renta. Luego tenemos lo que es la inversión financiera. Son aquellos gastos que efectúa el sector público no empresarial en aportes de capital y en adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como de instituciones nacionales e internacionales. Incluye también las concesiones de préstamos que pueden ser a corto y a largo plazo. Lógicamente, estas concesiones de préstamos a largo plazo deben de ser de carácter reintegrable, que puede ser otorgado en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerden con instituciones del sector público, del sector externo y otras entidades. En todos los casos, la realización de estos gastos responde a la consecución de objetivos de política y no de lograr rentabilidad en la aplicación de excedentes financieros. También tenemos la inversión pública física, que es el gasto en maquinaria, en equipo de construcción de carreteras y obras públicas, que realiza el gobierno central, los gobiernos locales y las instituciones y las empresas públicas que pueden ser descentralizadas, autónomas, financieras y no financieras. Y ahora vamos a entrar al punto número 8, que tiene que ver con el crédito público y la deuda pública. No sé si tienen alguna duda, algún comentario antes de entrar al punto número 8. Si no tenemos duda, vamos a continuar y vamos a ver lo que tiene que ver con el crédito público y la deuda pública. Yo quiero que esos dos conceptos, que algunos autores los identifican como sinónimos, para mí no son sinónimos. Para mí uno es la consecuencia del otro y por eso precisamente es que creen que son sinónimos. Cada vez que nosotros utilizamos el crédito público, lo que estamos utilizando es nuestra facultad de poder conseguir dinero prestado. Y lógicamente, cuando yo consigo un dinero prestado, tengo la obligación de pagarlo. Y esa obligación de pagarla es la que se conoce con el nombre de deuda pública. Entonces, si hay crédito público, hay deuda pública. Salvo que lógicamente nos regalen el dinero y no tengamos que pagar nada. Pero siempre que utilizamos el crédito, lo que conseguimos es un dinero prestado que tenemos que pagar. Por eso es que ahí está la deuda pública. ¿Hay alguien que encendió su micrófono? Yo levanté la mano, licenciada. Mire, una preguntita. Cuando hablamos de gastos extraordinarios, ¿se podría decir que el crédito público es un gasto extraordinario o lo estoy confundiendo? No. Y también entiendo que los gastos extraordinarios van de la mano con los gastos de contrapartida, ¿o estoy confundida? Mire, pues, lo que pasa es que usted puede hacer el gasto y puede tener dinero. Entonces, si usted tiene dinero y va a hacer un gasto extraordinario, no va a utilizar el crédito público. O sea, cuando le digo dinero es que el Estado tiene dinero. Ahora, lógicamente, si el Estado no tiene dinero y tiene necesidad de hacer un gasto extraordinario, tiene que conseguir los recursos y los va a conseguir a través del crédito y deuda pública. Recuerden ustedes que cuando tuvimos lo del COVID, decían que para tener vacuna necesitábamos que les autorizaran un crédito público. Nunca se los autorizaron. Y consiguieron de los mismos recursos del Estado para comprar las mentadas vacunas. Entonces, no siempre que hay gastos extraordinarios, nosotros vamos a contratar el crédito público.
¿Cuándo lo vamos a contratar? Cuando no tenemos dinero. Y eso dependerá, lógicamente, de la información que nos proporcione el Ministerio de Finanzas Públicas. O sea, ¿para qué nos sirven? O sea, ¿cuáles son los gastos extraordinarios? En primer lugar, tenemos que tener bien claro que son los gastos que están destinados a satisfacer necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Esas necesidades son necesidades imprevistas, son eventuales, son excepcionales y no repetidas con regularidad. ¿Y cuáles son? Esos gastos pueden ser atinentes a obra pública, adquisición de inmuebles o adquisición de medicamentos, como nos sucedió a nosotros con el COVID, que se tuvo que adquirir la vacuna. No sé si con esto le explico. Sí, licenciada, solo no me queda claro qué es un gasto de contrapartida. Bueno, el gasto de ¿dónde está? ¿Qué es gasto de contrapartida? Porque yo no lo miro por aquí y no me recuerdo dónde lo dije. O sea, Pues habló de mire, pues todos los gastos aparecen en el presupuesto del Estado. Y lógicamente, para poderlos hacer, tiene que haber una partida que así lo tenga. Contrapartida es cuando usted está gastando lo que previó en el presupuesto público y tiene una partida y tiene el dinero para poder hacer el gasto, ¿Cuáles son esos gastos extraordinarios? Los imprevistos, los eventuales, los que no van a aparecer todos los años en el presupuesto, los que no van a ser regulares. ¿Y cuáles pueden ser? Atinentes a obra pública, atinente a inmuebles y adquisición de medicamentos. Diremos, por ejemplo, ahorita la Municipalidad de Guatemala tiene la necesidad de hacer un puente. Y lo puede hacer como un gasto extraordinario, porque yo no creo que en enero tuviera él ya planificado que el puente era un peligro y que lo tenían que demoler. Eso lo sabe hasta ahora. No va a ser todos los años el mismo puente. Entonces, lógicamente, es un gasto extraordinario atinente a una obra pública que va a realizar la municipalidad. ¿Por qué tiene contrapartida? Porque, lógicamente, ahí está dentro del presupuesto público. Tiene los recursos, se planificó. No sé si con eso logro explicar. Sí, licenciada, ya le comprendí. Gracias. No tenga pena. Entonces, como le digo, el gasto extraordinario puede ser que usted tenga el dinero. Si usted tiene el dinero, no tiene que utilizar el crédito público y la deuda pública. Lógicamente, si necesita el dinero, pues, si no tiene dinero, pues ni modo. Para poderlo pagar, tendrá que echar mano del crédito público que le generará una deuda pública. ¿Qué vamos a ver de crédito público y de deuda pública? Vamos a ver definición, clasificación, definición de deuda pública, clasificación de deuda pública, y vamos a ver cuáles han sido las discusiones sobre el crédito público y la deuda pública y su incidencia en la economía guatemalteca. Cuando vimos nosotros el tema de recursos públicos, vimos lo que señalaba Héctor Villegas, porque este fue el autor que nosotros tomamos en cuenta. Ahí dijimos que entre los ingresos del Estado se encuentran los recursos que se obtienen de la utilización del crédito público o empréstito. O sea, cuando ustedes oyen crédito público y empréstito, estamos siempre hablando que hay una persona en Guatemala o fuera de Guatemala que al Estado le puede dar dinero en préstamo. Y lógicamente, si el Estado contrata un préstamo, origina deuda pública que la tiene que pagar. En su significado comercial y más conocido, el término crédito implica la fama o la reputación de que goza una persona para satisfacer sus compromisos. Lógicamente, miremoslo desde el ámbito privado. Si usted tiene fama de pagar, tiene buena reputación, si nunca le ha quedado de ver a un banco, usted le presta al banco y el banco le da. Pero si usted no pagó la tarjeta,
sacó una televisión y nunca la pagó, compró una refrigeradora y nunca la pagó, a usted ningún banco del sistema le va a dar un crédito. ¿Por qué? Porque es mala paga, porque tiene mala fama, porque no tiene una buena reputación. Entonces, ¿cuál es esa fama y esa reputación? Y es la que goza una persona para satisfacer sus compromisos. Y si eso nosotros lo trasladamos, al ámbito del Estado, implica que el Estado, como una persona jurídica, va a satisfacer sus compromisos, va a cumplir sus compromisos. Y cumplir sus compromisos es pagar la deuda pública de la cual se hizo responsable. En materia presupuestaria, debemos entender por crédito la autorización que se concede a la administración para realizar gastos hasta cierta cuantía. Cuando nosotros definimos lo que es crédito público, nos tenemos que ir al diccionario de la Real Academia Española. Y etimológicamente, crédito significa dar y creer. La persona que le presta al Estado cree en el Estado. La entidad jurídica que le presta al Estado cree en el Estado y cree que le va a pagar el dinero. Por eso, uno siempre cuando va a hacer un crédito es un objeto de una investigación. Si usted, como le repito, sacó un televisor y nunca lo pagó, si su tarjeta de crédito la demandaron porque le quedó a deber al banco, usted no tiene buena fama, no es sujeto de crédito. Cuando pida un crédito no se lo van a autorizar. ¿Por qué? Porque en otras oportunidades usted no ha cumplido. Por eso uno debe de tratar que la tarjeta de crédito no lo demande nunca, porque eso es abrir las puertas para un crédito futuro. Recuérdese que hay entre todos los bancos del sistema hay comunicación y eso se sabe. Pues lo mismo pasa por el Estado. Por eso el Estado tiene que cumplir lógicamente con sus obligaciones. Si hace un crédito, solicita un crédito, lo tiene que pagar. La deuda pública se tiene que pagar. Cuando nosotros hablamos de definición de crédito público, lo que significa que crédito público es la facultad o la capacidad que tiene un Estado para contraer deudas. Como todo crédito, está fundamentalmente basado en la confianza de que el deudor, en este caso el Estado, va a cumplir el compromiso que contrae al solicitar el crédito. Y el compromiso que contrae es cancelar la deuda pública. Cuando el Estado hace uso de su crédito público y obtiene un préstamo en dinero, es que se da la deuda pública. El crédito público tuvo su desarrollo en una época relativamente reciente. Los estudiosos lo ubican más o menos en los últimos días del siglo XVIII y en el inicio del siglo XIX. Antes de esto, los gobiernos recurrían al crédito público tan solo ocasionalmente, por importes reducidos y con mayores dificultades que en la actualidad. El crédito público como recurso financiero es considerado como un arbitrio relativamente moderno y podría decirse que en su forma actual nace y se desarrolla en el siglo XVIII para adquirir en el siglo XIX el inmenso desarrollo. ¿Cuál es la clasificación del crédito público? La clasificación más común, fundamental del crédito público es aquella que distingue entre crédito público externo y crédito público interno, que da origen a su vez a una clasificación de la deuda pública, que se deriva del uso del crédito también entre deuda pública interna y deuda pública externa. ¿Qué es crédito público externo y qué es crédito público interno?
Crédito público externo es aquel de que goza un Estado en otros estados extranjeros o entre inversionistas particulares extranjeros. Entonces, ¿qué quiere decir? Es aquel crédito que el Estado logra conseguir fuera de sus fronteras. ¿Y quién le va a dar el dinero? Puede ser que le dé un Estado o otro ente particular externo, pero fuera del territorio nacional. Mientras que, a contrario sensu, el crédito público interno es aquel de que goza un Estado dentro de las esferas de su propia economía. Aquí adentro va a estar esa persona individual que le va a dar el dinero o ese inversionista particular o público que le va a dar el dinero. ¿Cuál es el crédito público externo? Cuando el Estado hace uso de ese arbitrio financiero, obteniendo los fondos que necesita de un Estado extranjero o dentro de una economía extranjera, que puede ser una persona particular o una institución de crédito. Pero esa institución de crédito y ese particular no está en Guatemala, está fuera de Guatemala, que regularmente es un banco. El BID, por ejemplo, el BID no está en Guatemala y es el que regularmente nos vive prestando dinero. Claro, en Guatemala tiene que cumplir. En la otra clase me decían que habían leído un documento donde decía que Guatemala cumplía a pesar de su situación económica los créditos. Claro, si no, no lo vuelven a prestar. ¿Por qué? Porque es algo que se consigue a base de confianza y con una buena reputación. ¿Y cuál es la reputación que debe de tener tanto una persona individual o jurídica que pide un crédito? El pagarlo. O sea, por eso cuando uno tiene una tarjeta de crédito debe de ser cuidadoso, porque es su nombre, es su prestigio, es esa capacidad de poder contraer deudas. Pues lo mismo pasa con el Estado. El uso del crédito público es externo, es independiente del crédito público interno. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que agotar primero el crédito en Guatemala o el crédito en los Estados Unidos, sino que lo que tiene que hacer es lograr que le den el crédito. Puede suceder que un Estado no logre obtener crédito externo, pero al contrario, tenga intacto su crédito interno. Las necesidades que originan esta forma de crédito son diferentes a las que originan el crédito interno. El uso de crédito público externo puede darse o puede corresponder a falta de capitales nacionales disponibles para satisfacer la necesidad crediticia del Estado o para satisfacer la necesidad de procurar moneda extranjera para compra de abastecimientos, y el crédito público interno se origina cuando el Estado necesita de este recurso extraordinario que puede obtener dentro de sus propias fronteras los recursos monetarios que necesita pueden hacerse con moneda nacional. Los efectos económicos que se originan del crédito público externo son también diferentes a los del crédito público interno. El crédito público externo proporciona capital al Estado, que éste puede emplear con fines productivos o para financiar los gastos externos de una guerra o para otros objetos. El servicio de esta deuda externa que se ha originado representará en el futuro un desplazamiento de su renta nacional hacia el extranjero, representada por la amortización de la deuda y el pago de intereses. Este peso económico podrá influir sustancialmente en el desenvolvimiento futuro de la economía del Estado deudor. Y ello impone una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? De analizar estos efectos antes de recurrir al crédito público externo, así como el deber de efectuar más tarde operaciones sobre la deuda pública externa
con el objeto de aminorar el peso económico de ella, operaciones que serán estudiadas. Crédito público interno, volvemos a repetir, es el que tiene un Estado dentro de las fronteras de su economía nacional para obtener los capitales que necesita. La posibilidad de hacer uso de este recurso financiero depende de los capitales nacionales disponibles y del objeto a que habrán de destinarse los fondos provenientes de esta forma de crédito. Los efectos económicos de este crédito producen también, son diferentes a los del crédito externo. O sea, no es el mismo efecto económico de la utilización del crédito interno que los mismos efectos económicos de la utilización del crédito externo. En efecto, cuando el Estado hace uso de este recurso, traspasa el poder monetario desde la economía privada hacia el sector público, restándole al sector privado el poder de tomar decisiones económicas con los fondos que el Estado se ha procurado, los que pasan a poder de este. El peso futuro de la economía nacional será también diferente, porque el servicio de esta deuda, amortización e intereses quedará en manos de la economía nacional y concretamente en poder de los tenedores de los títulos de la deuda. Como el Estado habrá de utilizar esta deuda con una parte de los ingresos públicos que obtenga en el futuro, para conocer el peso que esta deuda representa sobre la economía nacional y sobre los distintos grupos económicos, habrá que hacer un análisis de la naturaleza de los gastos públicos del Estado. O sea, no es que el Estado no vaya a devolver lo que preste. Lo tiene que devolver. Por eso es que precisamente el Estado no puede estar prestando por prestar. Debe de saber cuál es el gasto público. Debe de saber esa significación que va a tener dentro del presupuesto del Estado y los problemas que va a tener el Estado si no se tiene la capacidad económica de pagar. Por eso, la utilización del crédito público debe de ser excepcional y solo cuando de verdad lo amerite. No me dejarán ustedes mentir que duele saber que en el tiempo de COVID, que implicaba la vida y la muerte, todavía estuvieran pensando en robar dinero de la vacuna, cuando mucha gente se murió porque no teníamos la vacuna y sin asistencia médica. Eso duele y duele profundo. Por eso les digo, debemos eliminar ya de siempre, desterrar lo que es la corrupción. O sea, la corrupción tiene un efecto grande para todos. Grandes para todos. Imagínense pensando nosotros que venía esa pandemia que no entendíamos si era producida, si la habían mandado a hacer en un laboratorio, las noticias nos llegaban aisladas, muchos enfermos con miedo y todavía pensando en robar en la vacuna. Primeramente, que parte de ellos proviene de sus dominios que pudo contribuir a formar el uso de este crédito. Y enseguida, ¿cuál es la estructura del sistema impositivo del Estado? Tenemos que saber la incidencia de los impuestos sobre las distintas economías privadas o grupos económicos, ya que estos son los que proporcionan al Estado ingresos públicos con que se sirve la deuda interna. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros analizamos este tema, como conclusión podemos indicar que el Estado tiene momentos concretos en los cuales los fondos disponibles en las tesorerías no son suficientes. ¿Para qué no son suficientes? Para cubrir ciertos gastos, los cuales no pueden esperar. Lo que significa que el Estado tiene que conseguir los fondos a través de la utilización del crédito público a corto plazo regularmente y luego van a ser reembolsados. La utilización del crédito
debe de ser de manera excepcional y restringidamente, y no cubrir gastos considerados normales, porque esos gastos deben de salir del presupuesto del Estado. O sea, por ejemplo, ¿cuál es un gasto normal? Pagar sueldos. Para eso no deberíamos de hacer un préstamo. Lo que ya no debe de seguir aumentando es la cantidad de empleados públicos, porque ahí va a tronar cualquier sistema. Claro, si es necesario, hay que hacerlo. Pero si no es necesario, después de una evaluación profunda, no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque a quien estamos dañando es el Estado. Y el Estado somos nosotros mismos. Y las implicaciones las vamos a sufrir nosotros. Nosotros no somos ajenos al trabajo del Estado. Ahora vamos a ver la consecuencia de la utilización del crédito público, que es la deuda pública. Hemos usado hasta aquí el término crédito público, que corresponde como concepto a la posibilidad de que el Estado obtenga mediante una promesa de pago los fondos que necesita. Pero cuando el Estado hace uso de un crédito y obtiene los recursos que quería, que necesitaba, lo que surge, lo que se origina es la deuda pública. Aunque no son conceptos idénticos, crédito público y deuda pública, en los estudios financieros se les usa indistintamente, y por eso usaremos en adelante el término deuda pública, para referirnos a su naturaleza técnica, sus consecuencias económicas y financieras, como un sinónimo del uso del crédito público. Yo diría, más que un sinónimo de la utilización del crédito público, la consecuencia de la utilización del crédito público es que se genera la deuda pública. La deuda pública está representada por todos los compromisos monetarios, externos, internos, directos o indirectos del Estado, que se han originado por el uso del crédito público. Vamos a ver cómo se clasifica la deuda pública. Cuando nosotros estudiamos la deuda pública, tomada esta deuda como el conjunto de compromisos monetarios de un Estado, se formulan diversas clasificaciones atendiendo a diferentes puntos de vista. Interesa entonces referirse a ellas porque caracteriza las distintas partes en que puede dividirse la deuda pública, y porque esas características determinan efectos y consecuencias, así como las operaciones financieras que puedan hacerse por las diferentes clases de deuda pública. La deuda pública puede ser, al igual que el crédito público, externo e interno. ¿Cuándo es externa la deuda? Es aquella que corresponde al uso del crédito externo del Estado y se caracteriza porque el acreedor o acreedores de esta deuda son un extranjero o un inversionista extranjero. Es también característica de esta deuda externa la circunstancia de que la suma debida no está expresada en moneda nacional del Estado deudor, sino en la moneda del Estado acreedor de esta deuda. La deuda externa es cuando el pago debe de hacerse en el exterior, mediante la transferencia de valores y especialmente cuando se aplica una ley extranjera. Guatemala ha suscitado varios préstamos de este tipo y ha cumplido no como un premio, sino que porque es su obligación cumplir, porque si no cumple, le cierran la puerta y no puede tener ningún crédito más. Deuda pública interna es la que se origina por el uso del crédito público de un Estado dentro de su propia economía nacional. Deuda pública interna es aquella que se emite y se paga dentro del país, siendo aplicable las leyes nacionales y teniendo jurisdicción
en los tribunales nacionales. Ahora vamos a ver la deuda consolidada y flotante. Cuando nosotros hablamos de deuda consolidada, estamos hablando de largo plazo. A contrario sensu, cuando hablamos de flotante, estamos hablando de deuda de corto plazo. Y que por lo tanto proporciona al Estado deudor un periodo más o menos largo de años para atenderla o para pagarla. La deuda consolidada es aquella deuda pública permanente, atendida por un fondo que no requiere el voto anual de los recursos correspondientes. La deuda flotante es la deuda a corto plazo, originada generalmente por los déficits de caja y su exigibilidad se produce en un espacio reducido. Si bien la deuda flotante corresponde casi siempre a una parte de la deuda interna, en ciertos casos puede originarse una deuda flotante exterior. Situación que se produce con respecto a una deuda exterior que no alcanzó a colocarse y sobre la cual el Estado deudor haya podido recibir anticipo. La deuda flotante es la que el Tesoro del Estado contrae en breve periodo de tiempo para solucionar necesidades momentáneas de caja, por gastos imprevistos o por retraso en los gastos ordinarios. Esta clasificación, hoy por hoy, de largo plazo y de corto plazo, carece de significado. Ahora hay que considerar que la deuda puede ser larga, mediana y a corto plazo. ¿Cuándo es la deuda larga? Cuando aproximadamente su plazo más largo es 30 años. Mediano, cuando tiene para pagar el Estado de 3 a 10 años. Y corto, 1 año de plazo. Aquí nos quedaríamos por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si no es así, que Dios los bendiga, gocen su feriado mañana, descansen, siempre con cuidado. Sí, Carlos Giovanni Escobar Chacón. Buenas noches, Ligda. No sé si me puedo quedar un momentito con usted ahorita que se desconecten los compañeros. Perdone, no le voy a robar mucho tiempo. Mire, le cuento que aquí no se van a desconectar porque les gusta siempre oír. Dígamelo, no tenga pena. Va, no hay problema, tal vez así me ayudan también de una vez. No se van a ir, ¿qué manda? Sí, ¿verdad? Ligda, fíjese que yo tengo solicitud de examen extemporáneo. Entonces, yo hice llegar mi solicitud, que el licenciado me comentó y me recomendó, pues, que hoy que impartió usted la clase, pues, que le hiciera el recordatorio. Él me mandó que para el día 7 de mayo teníamos programado el examen, solo para confirmarlo, Ligda. Fíjese que el examen fue hoy a las 4 de la tarde. Fíjese, Ligda, que yo tengo el audio. Y a todos los llamaron y les soy honesta. Yo lo iba a hacer hasta el 7, esa era la primera planificación, pero como ya se va a terminar el semestre, no podemos esperar 15 días para el examen. Y el examen fue hoy a las 4 de la tarde. Ay, Ligda, y yo sí no puedo hacer extemporáneo del extemporáneo. Ya hoy a las 4 de la tarde fue y todos estaban avisados. Fíjese que yo tengo el mensaje, incluso los mensajes que me mandó el licenciado, y cabal él me confirmó que para el día 7, e incluso por eso fue que yo intervine ahorita en esta clase. Pues mire, yo le soy bien honesta, yo no puedo hacer ningún examen más. Si usted quiere la semana entrante que yo llegue, se lo hago oral, porque yo no puedo estar haciendo exámenes de los exámenes. O sea, mi obligación es hacer el examen extemporáneo una semana después de que se realizó. O sea, yo tuve que haberlo hecho el miércoles de la semana pasada. ¿Por qué no lo hice?
porque ustedes estaban en exámenes. Pero yo también tengo un reglamento que tengo que cumplir. Entonces yo le digo, yo no puedo estar haciendo otro examen más solo porque usted se quedó para eso. Yo con mucho gusto se lo hago. Si se dio esa confusión, pues se lo tengo que hacer oral el día que yo llegue a la facultad y yo no me puedo pasar de ahí. O sea, ¿por qué fue hoy? ¿Por qué fue hoy? Porque me dijeron en la coordinación que ya estamos casi por terminar y que debía de hacerlo dentro del tiempo. Entonces, todos estaban enterados de que hoy era el examen. Usted no se enteró, usted tenía los mensajes, ok, pero yo ya no puedo hacer otro examen sobre otro examen. Entonces, quedemos que el día martes yo llego y se lo tengo que hacer a las 4 de la tarde, porque hoy fue él, porque yo no podía estar en Zoom y hacer el examen. Pero el martes a las 4 de la tarde oral se lo hago y ahí terminó, porque como le digo, yo no puedo estar haciendo examen cada vez que a alguien se le ocurre. ¿Y cuál es la justificación del examen? No tenga pena, Ligda. Yo con gusto, está bien, así oral, como usted me indica, para el día martes, yo voy a estar ahí a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en la coordinación para ver dónde tenemos espacio para hacer el examen. Pero sí les digo, ustedes estén en la jugada porque mi obligación era hacerlo el miércoles. No lo hice porque ustedes tenían examen, pero yo no me puedo esperar más del tiempo que tengo para hacer el examen. Entonces, yo voy a hablar con él para ver qué pasó, porque hoy todavía me dijo que todos estaban, lo raro le voy a decir cuál es, Giovanni, que pudimos juntar a 6 personas que tenían examen y todos llegaron hoy. Y resulta que solo usted no apareció. Sí, Ligda, como le digo, pues yo hice llegar mi solicitud y él me manifestó que para el día 7 de mayo a las 4. Sí, pero yo le estoy explicando porque yo quería regresar a la facultad, pero me dijeron que mi obligación era, o sea, ¿por qué? Porque yo no puedo hacer el examen mientras yo estoy en Zoom, porque yo estoy en mi casa, porque aquí el internet, no me puedo estar sentada en cualquier lugar, ustedes saben que en la facultad no hay internet, entonces estoy en mi casa, tenía obligación de hacerlo hoy y toditos, que eran 6 personas, se comunicaron todos, porque ustedes están comunicados, por eso me parece raro que usted no se enterara. Si uno no termina de decir una cosa, ya todos lo saben. Si ahora ese es el efecto de las redes sociales. O sea, ese es el efecto de las redes sociales. Imagínense, hasta una señora que acaba de tener a su bebé, que tiene a su niño grave, sabía que el examen era hoy y usted no se enteró. O sea, aquí es donde uno mira que se enteran de lo que les conviene y lo que no les conviene no se enteran. Pero para evitar problemas sí se lo hago, pero se lo hago oral, porque como le digo, yo no puedo estar haciendo otro examen. Y es bueno que ustedes sepan que yo tampoco tengo tanto tiempo, si yo también tengo normas que tengo que cuidar y que tengo que seguir, pues, ¿verdad? No tenga pena, yo le agradezco bastante. Yo la veo el día martes 7 a las 4 en coordinación. Por favor, está bien. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Ya vio que le dije que hay 67 que se quedaron. Aquí es imposible pensar que se van a ir y que nos vamos a quedar. No, pasen feliz noche, nos vemos.